El presente comentario es para referirme a las hipocresías y a las mentiras dolosas y de mala fe de parte de López al hacer una especie de testamento político en mañaneras de hace unos días y la de este día, en donde manifiesta que con las reformas que hizo a la Constitución ya el pueblo de México salió ganando y va a tener bienestar y prosperidad, que porque ya va a haber una revocación de mandato cada 3 años y que porque además se aprobó una ley de remuneraciones de los funcionarios públicos a tono con el artículo 127 de la Constitución Federal, de que nadie puede ganar más que el presidente. Además de las reformas al artículo 4 de la misma Constitución, en donde se deben de incrementar los apoyos a los adultos mayores, a las becas de estudiantes y a los discapacitados, según también los transitorios de que cada año se debe de incrementar, y una serie de pendejadas porque no sirven para que el pueblo salga de la violencia en que la tiene López, que el pueblo no pueda tener estabilidad económica para que haya un trabajo remunerador, sobre todo para los estudiantes que salen desorientados sin tener manera de trabajar porque no hay empleo, y que es una obligación del gobierno en los términos del 123 de la misma Constitución ser generador de empleo. Y piensa López que somos tan idiotas y tan tontos que nos vamos a tragar su cuento de que con esas reformas a la Constitución ya el pueblo va a progresar. No es cierto. En primer lugar, porque lo que gana López, que son ciento y tantos mil pesos, no puede aplicarse a trabajadores que ganan más que él, porque es una conquista laboral, que además son emolumentos que corresponden a trabajos que son de responsabilidades. Entonces no puede de un plumazo decir que porque ganan más que él se va a bajar. Pero para estar a tono con lo que estoy argumentando, quiero que escuchen parte de este video. Pero pues mucha gente engañada. Son muy hipócritas estos conservadores. Afortunadamente ya están perdiendo fuerza, credibilidad, y la gente cada vez está más consciente de que deben de llevarse a cabo los cambios. Y es lo que decía Juárez: el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso es un asunto ético, un imperativo ético. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Una gente que gana 300, 400, 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza no es más que un inmoral, una gente deshumanizada, y puede dedicarse a cualquier otra actividad. Es legal, es legítimo que se obtengan utilidades y se acumule dinero, pero no en el servicio público. Aquí es para estar atendiendo a los demás, apoyando a los demás, sirviendo a los demás. Es servir, no servirse. Si quieren hacer dinero, pues al comercio, a las empresas, a cualquier actividad económica, pero no medrar, no abusar de los cargos públicos. El presupuesto es para la gente, es para el pueblo. Eso es lo que está sucediendo, pero yo creo que no les va a durar mucho. Va a continuar la transformación y se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acabe con todos esos privilegios. ¿Estaría pendiente la reforma electoral, presidente? Sí. De plano que este sujeto está caído del burro, por no decir que está loco. Me refiero a esos términos porque López piensa con el estómago, no es un hombre inteligente. Él no puede imponer, en base a una cuarta transformación, no puede imponer un sistema de gobierno
diferente a lo que establece el artículo 40 de la Constitución Federal, porque nuestro sistema, entre otros aspectos, es democrático, y la democracia quiere decir que es el poder del pueblo. O sea, la democracia no está en López. Él no puede decir que es un demócrata porque está violando la Constitución de manera general y sistemática para cambiarla por esa cuarta transformación. Es lo que quiero explicar y lo he repetido muchísimas veces, que López está, pero del remate, porque nuestro sistema político no va por el lado que quiere López. López viola el artículo 25 en primer lugar, porque en lugar de hacer una transformación en base a una mafufada, que es la cuarta transformación, debe de ser rector de la economía, del desarrollo nacional, pero ese desarrollo nacional implica que se fortalezca la soberanía, la democracia del país, y que participe todo el pueblo en el desarrollo del mismo, y que todos los valores, todo lo que se pueda conseguir en base a los bienes que tiene la nación se repartan para los mexicanos. Pero él quiere de otra forma. Él quiere imponer un sistema de gobierno sin clases. Ese sistema de gobierno se da en Cuba, se da en Venezuela, por eso estamos llenos de venezolanos. Hace días vi un video en donde hay agentes del ejército venezolano, no sé con qué objeto. Hay un individuo, Mars Arriaga, que está participando en los textos educativos para imponer dogmas o principios socialistas, y eso no va con el aspecto constitucional del pueblo de México. Ahora, habla López que una pobreza franciscana, pero ¿cómo puede hablar de una pobreza franciscana para el pueblo y una situación capitalista a ultranza de parte de él, de su familia y de sus favoritos, como son todos los secretarios de Estado? Esta posición de López es una posición de un hipócrita, de un tipo mesiánico que se cree Dios y que cree tener la verdad sabida y la mayoría de razón. El pueblo mexicano no es borrego de López, somos seres pensantes que tenemos un principio republicano, no un principio socialista que a huevo lo quiere imponer López. Ahora, regreso a las supuestas reformas que ya hizo. La ley de remuneraciones de los funcionarios públicos. El hecho de que haya funcionarios antes de la reforma de esa ley no quiere decir que van a claudicar en sus emolumentos. ¿Por qué? Porque son puestos de responsabilidades y de capacidad. Además, eso va en contra del artículo 5 de la Constitución Federal, de que dice: toda persona tiene derecho a realizar trabajo con la justa remuneración y con su pleno consentimiento, como lo dice la Constitución Federal. Ahora, la ley no puede aplicarse retroactivamente, o sea, esa ley de remuneraciones de los funcionarios públicos no puede aplicarse retroactivamente a lo que ya ganaban los funcionarios o lo que están ganando actualmente. Eso es aplicar retroactivamente la ley en los términos del artículo 14 de la Constitución Federal. Y las otras reformas, que cada año se incrementen los apoyos a los adultos mayores y demás. Eso es una verdadera farsa de López, porque el pueblo de México no requiere de tener parásitos, no requiere de tener flojos. El pueblo de México requiere motivaciones para trabajar. Muchos de los que reciben apoyos tienen 2 o 3 pensiones, y aparte López les está engordando la bolsa porque son gentes que lo están apoyando en su cuarta transformación, porque él mismo ya lo confesó en una mañanera, que los ayuda
no porque sea buena gente, sino porque lo van a ayudar a su cuarta transformación. Ahora, el otro aspecto de que debe haber revocación de mandato 3 veces en su administración, perdón, que haya dos movimientos para revocación de mandato, o sea, cada 3 años. Eso también es absurdo, porque el artículo 108 y 109 de la Constitución establece cómo puede ser enjuiciado el presidente de la República, y puede ser por traición a la patria, por delitos graves del orden común o por cualquier otro delito. Pero es por demás que haya hecho estas reformas, porque el pueblo no requiere que se pierda el tiempo y se pierda dinero en esas revocaciones de mandato como ya la realizó este orate. La otra situación, que la violencia. Pues la violencia no ha terminado, porque el tráfico de armas sigue, porque Estados Unidos es el proveedor de las armas y porque los narcotraficantes comercian las drogas por las armas. Entonces López está mal de remate. No puede haber una cuarta transformación porque está violando la Constitución. Y para muestra, quiero que sigan viendo el video. Sí, para quienes vengan, hace falta una reforma constitucional. Por eso hay que votar, no solo por el candidato a la presidencia, hay que votar también por los legisladores, porque no basta con tener mayoría simple, hace falta tener mayoría calificada para reformar la Constitución. Entonces sí, se pueden llevar a cabo todas las reformas que aún faltan. Ya avanzamos, ya se logró la creación de la Guardia Nacional, que fue una reforma constitucional. Se logró que la corrupción sea delito grave, que no lo era, fue otra reforma constitucional. Se logró lo de la revocación del mandato en el caso del presidente de la República. Ya cada 3 años se puede tener una consulta y se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Eso fue un avance. Se logró que ya el presidente en funciones no tenga fuero, que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Se logró algo importantísimo, que ya no haya condonación de impuestos, porque los de arriba, banqueros, empresarios, no pagaban impuestos o les condonaban los impuestos. Entonces eso ya quedó prohibido en el artículo 28 de la Constitución. Y otra cosa todavía más importante, yo diría lo más importante de todo, fue la reforma al artículo 4 para que los programas como la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, el derecho a la salud, ya estén elevados a rango constitucional. No son programas, son derechos. Y además se logró que en un transitorio de la Constitución se establezca que para estos programas cada año tiene que haber más presupuesto. De modo que esté quien esté en la presidencia, va a continuar el programa de la pensión a los adultos mayores y todos los programas. Como se puede observar de la perorata de López, esa es una verdadera mafufada, como que formó algo este señor, o el cóctel de medicamentos que tiene ya le están haciendo mal a su cabeza. Porque en primer lugar, así se haya hecho una reforma a la Constitución para enjuiciar a los presidentes por cualquier tipo de delito, es algo que no va a suceder, porque López es un dictador. López viola la Constitución y la obedece cuando le conviene. No deben meterse ante los conflictos de otros países y sin embargo se mete. Está el caso de Perú, está el caso de Estados Unidos. Pero no reclamen senadores estadounidenses de que López está muy firme con los narcotraficantes que son sus amigos, que está atentando contra la democracia al querer intervenir en la autonomía del INE, porque López se vuelve un energúmeno. De manera que esas reformas que él las considera como el non plus ultra, como lo máximo que puede haber en este país, es una vacilada, es una verdadera farsa. No necesitamos que haya reformas a la Constitución, porque en la Constitución se establecen derechos sociales,
para todos los ciudadanos. Este hombre lo que está haciendo es preparar a los mexicanos para crear un sistema socialista. Ese es el fin de López y por eso está tan incisivo. Lo que pasa es que piensa que está tratando con pura gente ignorante como sus paleros. Sus paleros sí, lo van a ayudar porque palero o mercenario quiere decir pagado, les paga. Pero la mayoría del pueblo de México corresponde a la clase media. Y todos estos ciudadanos mexicanos no vamos a permitir que vaya a imponer un sistema socialista como ya dio color este sujeto. Muchas gracias.